narcoactividad. Bien importante este punto, compañeros, porque no es necesario que yo indique la magnitud del conflicto que tiene Guatemala, Centroamérica y en fin otros continentes en cuanto a determinar estas conductas orientadas a la narcoactividad. Hemos sido a partir de que inicia esta circunstancia o este mecanismo de drogas, hemos sido aplastados por él. Por más que los estados se organicen, por más que busquen alternativas, soluciones, mecanismos, protocolos, en fin, siempre nos vemos atacados por este conflicto de narcoactividad. Y es importante que empecemos a entender entonces, como yo les indiqué desde un inicio, analizar tanto las condiciones legales o jurídicas como las condiciones sociales. Importantísimo que analicemos o enlacemos estos dos criterios para tener un análisis completo de la ley. Bien. Como bien ustedes pueden observar, claramente se indica que Guatemala en diversas oportunidades ha pactado, firmado, suscrito, ratificado diversos tratados internacionales, donde Guatemala asume el compromiso de luchar contra el narcotráfico. Es decir, que al suscribir convenios o tratados internacionales, adopta o asume un compromiso de realizar todo lo que esté a su alcance para luchar contra la narcoactividad y contra toda actividad que esté relacionada con la producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes, psicotrópicos y drogas. Muchas veces nosotros entonces ya comprendemos que Guatemala pues tiene una ley, tiene instituciones, tiene incluso personal de Policía Nacional Civil especializado en esta materia, es decir, que ya realizó en la mayoría de instituciones protocolos de cómo atacar este flagelo. Sin embargo, vale la pena indicar, compañero, perdone, quien tenga activado el micrófono, es tan amable de poder apagarlo. Analizando entonces si Guatemala tiene todos esos protocolos para atacar la narcoactividad, ¿cómo es que la ley distingue estas cuestiones? Distingue de estupefacientes, de psicotrópicos y de drogas. Bien. Comúnmente entonces llamamos una droga, pero ¿qué es droga? ¿Qué nosotros podemos entender o conceptualizar como una droga? Bien, para ello vemos que se considera droga cualquier sustancia mineral, vegetal o animal que sea empleada para la medicina o la industria. Pero, siendo más específicos, puede indicarse que la droga es una sustancia o preparado medicamentoso con efecto ya sea estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. Voy a entrar un poquito a explicar esta parte porque normalmente no nos detenemos a pensar a qué se refiere la ley o qué sustancias pueden ser de ilícito comercio en Guatemala o qué sustancias pueden estar contempladas dentro de este decreto del 48-92. Y entonces, al referirse a drogas, vemos que son todas aquellas sustancias que provienen entonces de origen mineral, animal o vegetal, y que estas pueden ser alucinógenas, depresivas, narcóticas o deprimentes. Bien, ¿qué es narcótico entonces? ¿Cómo lo podemos entender? Narcótico es también una sustancia que va orientada a causar o minimizar la sensibilidad, a provocar sueño y también podemos considerar como los psicotrópicos o estupefacientes en una clasificación distinta a que sea una sustancia mineral, animal o vegetal, pues se consideran en los estupefacientes como una sustancia química. Por eso es que la ley hace la distinción de una droga a un estupefaciente, pues se considera entonces que los estupefacientes son sustancias
químicas que provocan en la conducta o en un humano una conducta abusiva, dependiente, en muchos casos donde la persona puede tener efectos contrarios a la conducta normal. Asimismo, se consideran a los psicotrópicos como cualquier sustancia también o agente químico que altera directamente el sistema nervioso. Entonces, al entender esos dos aspectos, vemos que Guatemala, dentro de su legislación, contempla todas aquellas cuestiones que puedan ser, entonces, alucinógenas, depresivas o narcóticas, ya sea de carácter natural o de carácter químico. Es decir, que puedan ser producidas por el hombre o manipuladas. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Oh, si eres tan fino, Marlon, de colocar el video. Claro que sí, Ligda, ahorita, permítame. Gracias. Sería el que dice consumo y distribución de drogas, ¿verdad? Sí, sí. A ver, permítame un momento. El centro histórico se ha convertido en un lugar en donde conseguir drogas ya no es algo difícil. A pesar que con frecuencia la policía realiza detenciones en el lugar. A este señor se le hizo un registro ahí entre sus pertenencias que tenía, se le encontró aproximadamente 1 libra de marihuana. ¿Esa marihuana no era tuya? No, no era mía. ¿De quién era? No sé quién era, pero ahí estaba y a mí me están inculpando, ¿verdad? No sé quién era, yo ahí estaba vendiendo, jugaba un rato, regresé a jugar. Uno de los grupos más vulnerables ante el fácil acceso a las drogas son los jóvenes, quienes aseguran que las drogas les ayudan a olvidar sus problemas. Que realmente aquí se siente una paz, se siente bien uno de estar fumándose. Pero entrar la policía viene, pues, igual, nos seguimos echando él. Es algo que es natural y más que todo, no sé, a vos se siente bien. Estos jóvenes acostumbran a consumir drogas en la Plaza de la Constitución, un lugar muy concurrido, especialmente por fuerzas de seguridad. ¿Qué podría pasar con la juventud en otros lugares con poca presencia policial? La razón por la que nosotros fumamos marihuana es porque muchas veces tenemos problemas en nuestra casa. Realmente la marihuana nos hace olvidar muchas veces los problemas o tranquilizarnos y relajarnos hacia los problemas que tenemos o que vamos a enfrentar. El consumo de drogas es un problema evidente en los jóvenes, ante la mirada de propios y extraños y sobre todo ante la mirada de las autoridades correspondientes, de velar por la erradicación de estos ilícitos. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias. No sé si se escuchó. Yo lo pude escuchar. Ok, ahí me confirman todos si pudieron escuchar. Sí, se escuchó. Sí, se escuchó. Sí. Bien, volvamos a la diapositiva entonces, Marlon, te agradezco. Bien, compañeros, vemos que entonces Guatemala regula conductas que son denominadas violenta o que violentan la norma penal, y estas son denominadas entonces los delitos que regula la ley contra la narcoactividad. Como ustedes pudieron observar, normalmente las personas portan o tienen dentro de su poder cualquier droga o estupefaciente para su propio consumo. Aún así, se considera delito y veremos más adelante cómo es que se determina la forma en que una persona, al utilizar drogas, daña un aspecto importante o el bien jurídico afectado es la salud. Siendo este bien jurídico tutelado la salud, Guatemala constitucionalmente se ve obligado a proteger en cada ciudadano su derecho a la salud. Y de esa cuenta es que
norma o regula las conductas que son atribuibles de manera penal. Esta es la siguiente diapositiva que nos corresponde, Marlon. Así es, Liga. Sí. Sí. Bien. Ya que en los últimos años nuestro país ha sido víctima de la acción delictiva de narcotráfico en general, se considera entonces que Guatemala cree una legislación que se adecue, es decir, que surta efectos y garantice de manera necesaria y profunda el problema relacionado a la narcoactividad. Y podemos observar entonces que hay un régimen de derecho que está contemplado institucionalmente en nuestro país. La siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, es relevante que nosotros podamos analizar entonces un antecedente histórico sobre este tipo de consumo de drogas o estupefacientes. Y como podemos observar, desde épocas ancestrales o desde épocas antiguas se maneja el uso de drogas o estupefacientes. Al menos en América fueron las culturas prehispánicas quienes utilizaban hierbas o plantas para poder, o las utilizaban especialmente con efectos medicinales para curar ciertas enfermedades. Vale la pena poder resaltar, o en mi caso yo pude observar cómo algunas personas utilizaban marihuana dentro de un recipiente con alcohol y era utilizado con aspectos medicinales para frotarlo, por ejemplo, en dolores de artritis o en algún otro malestar. Esta era, antes de los 90, probablemente una de las formas en que las culturas o las comunidades podían utilizar aspectos relacionados a hierbas o plantas alucinógenas para poder dar entonces la cura a algunas enfermedades. Asimismo, se utilizaban plantas para provocar sueño. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de conocer la flor denominada florifundia o adormidera, que eran plantas que las personas utilizaban para tratar aspectos como el insomnio. De hecho, cortaban una flor, la colocaban bajo la almohada y la sustancia que esta planta producía, sin tener ningún tipo de alteración, ya ocasionaba que una persona pudiese entrar en un sueño profundo. Hoy en día este tipo de plantas son mal utilizadas para dominar la voluntad de las personas y poder entonces cometer otro tipo de delitos, atendiendo a que la persona se encuentra en una discapacidad de reacción. La siguiente, por favor. Es de esa cuenta entonces que en el siglo XVIII, en el siglo XIX se empieza a dar un crecimiento en la plantación y producción de drogas. Es acá donde vemos que los países empiezan ya a buscar la manera de limitar esta plantación o producción, porque como crece de una manera desmedida, se ven entonces en la necesidad de concientizar a la población, de trasladar información sobre la ilegalidad de esta situación. De ello entonces podemos también verificar que permitió entonces un uso especialmente en las personas de clase alta, fue donde se empezó a marcar más el uso de estas sustancias. Sin embargo, como se indica, ya es en el siglo XX donde surge de manera exponencial la producción y distribución de drogas, es decir, que con anterioridad se utilizaba para efectos medicinales. Con posterioridad se utilizó de manera más frecuente. Sin embargo, fue hasta en el siglo XX donde se utiliza de una manera de comercialización, ya no con la finalidad de poder dar cura a ciertas enfermedades, sino con la intención de lucrar a través de esta acción. Se marca un punto equidistante entre esas situaciones, entre buscar, por ejemplo, aspectos medicinales y buscar aspectos de comercialización. De esa cuenta también es que la implementación de tecnologías y elementos químicos para mejorar
y crear nuevos tipos de estupefacientes es lo que preocupó a nivel nacional y a nivel mundial a las autoridades. Ahí radica el punto de que el humano empieza a implementar, a innovar, a crear no solo maquinaria, aparatos, sino también empieza a mezclar y a crear nuevos tipos de drogas que provocan efectos sumamente nocivos en el cuerpo humano, no solo en el sistema nervioso, sino también en todo el cuerpo, en órganos y en piel. Este tipo de drogas o sustancias químicas alteradas de manera exponencial afectaban sumamente la salud, por lo que, reitero, los estados se ven en la necesidad de incrementar y promover mejores mecanismos para combatir esta situación. Y de igual manera, podemos observar cómo las ganancias de las personas que intervienen en esta situación avanzan de una manera desmedida y se vuelve más común para las personas intervenir en la acción de narcotráfico, como asimismo ser consumidores de esta situación. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Al verificar entonces toda esta postura que mencionamos con anterioridad, que en el continente europeo, en el continente asiático y pues obviamente en el continente americano, se crean convenciones, se crean reuniones, la ONU promueve que cada estado tenga un régimen legal para combatir el flagelo de la narcoactividad. Ahí es entonces donde Guatemala, a través de garantizar, como ya se mencionó, el sagrado derecho a la salud contemplado en el artículo 93 de la Constitución Política de la República, es que decreta la ley contra la narcoactividad, primeramente como esa finalidad. Número 1, proteger la salud. Número 2, responder a los compromisos internacionales a través de suscribir los tratados y dar entonces la solución o buscar la solución ante esta problemática. No sé si nos genera un poco de desvío el poder proyectar los videos. Yo los comparto al chat. Ustedes me indican qué es lo que prefieran según les parezca mejor o de mejor comprensión. Que avance con la clase y luego vemos los videos, ustedes los ven despacio o vamos alternando. Consulto para que me puedan indicar qué es lo que ustedes consideran viable. Muy bien. Alternando, licenciada. Muy bien, perfecto. Entonces, si eres tan amable, Marlon, proyectar este video. Este es Lick. Sí, gracias. Sin embargo, en Guatemala se toma como un delito. La Organización Mundial de la Salud, la drogadicción es una enfermedad. Sin embargo, en Guatemala se toma como un delito. Ahora la pregunta es, ¿si esta medida es la más adecuada? Definitivamente no. Lo que hemos estado trabajando en conjunto con el organismo judicial y el MP es en fortalecer medidas socioeducativas. Las medidas socioeducativas son medidas no privativas de libertad, de manera que los adolescentes que transgreden la ley puedan obtener su reinserción no estando en los centros de privación de libertad. Bueno, eso es criterio del juez, pero en los casos de alto impacto como asesinatos, pues se entiende que los jueces quieran mandar a privación de libertad, pero también hay muchos casos que no necesitan privación de libertad y es por eso que como Subsecretaría de Reinserción hemos fortalecido medidas socioeducativas para que los jueces tengan más opciones y no privarlos de libertad y poder tener una mejor reinserción y salvar la vida de estos adolescentes.
Estas medidas socioeducativas son alternativas a la prisión. Por ejemplo, si un joven comete un delito y no es considerado grave por un juez, se recomienda que llegue a la Secretaría de Bienestar Social para recibir tratamiento psicológico, pedagógico y de trabajo social al menos durante 1 o 2 años. Como yo fumo aquel y me daba prendido y... Pero no se ve que andes... No, yo por mi vicio. ¿Qué es lo que tú estás consumiendo? Sí, como yo consumo piedra, pero como igual yo porque trabajo, pero hoy como no trabajé y me agarró esa ansiedad, pues fue que es primera vez que salí así, porque yo, le digo, como es primera vez, yo solo pensaba en quitar el teléfono y salir corriendo, así como... Ajá, pero así es, creí que iba a ser fácil porque como nunca lo he hecho. Y hoy que vale y corrí porque me comenzaron a seguir, y ya vio igual lo que me vinieron a hacer aquí, pero así que igual yo tuve la culpa porque... Recomienda que en el caso del joven drogadicto que cometió un asalto asista a terapia y sea parte de estas medidas socioeducativas. Con ello puede ser reinsertado y resocializado en el país. Hemos podido instalar proyectos como el proyecto de empleabilidad, en donde cuando los adolescentes terminan de cumplir su sanción, les buscamos una oportunidad laboral en el ámbito privado para que ellos puedan seguir desarrollándose como adolescentes o como personas productivas para este país. Muy bien, gracias. Decidí, compañeros, que pudieran observar este video porque es realmente interesante que conozcamos un aspecto de esta ley. Todas las personas que sean procesadas, reitero, procesadas, no condenadas, sino desde el inicio de una investigación penal, tienen impedimento expreso para gozar de una medida sustitutiva. Esto según la ley guatemalteca. Lo que contemplamos entonces en la ley contra la narcoactividad, todos los tipos penales señalados en ella, por disposición legal, no cuentan con el beneficio de gozar de medida sustitutiva, aunque sea el delito más leve contemplado en dicha ley. Para ello, ustedes pueden hacer la anotación según lo que preceptúa el artículo 264 del Código Procesal Penal. Ahí le otorga la prohibición expresa a un juez para dejar en libertad a una persona que está siendo investigada por delitos contra la narcoactividad. De ello entonces deviene que decidiera proyectar este video para que veamos que si bien es cierto, Guatemala está en la obligación de proteger el derecho a la salud y crea la ley con la finalidad de dar esa protección, realmente tiene efectos positivos, realmente tiene eficacia esta ley al proteger la salud de las personas. Pues es de análisis, como ustedes ya escucharon, la Subsecretaría de Inserción considera que no es un mecanismo o una política criminal ad hoc apropiada a, pues lejos de tutelar el derecho a la salud, cuando una persona es privada de libertad, incluso está más propensa dentro de un centro privativo a consumir cualquier tipo de droga o estupefaciente. Por lo que la subsecretaría considera que debe de proveérsele al juzgador y obviamente a través del principio de legalidad crear la base legal para que un juez pueda encontrar entonces esa alternativa y llevar a una persona a tener una reinserción. ¿Y cómo puede alcanzarla? Pues a través de un proyecto socioeducativo o multidisciplinario donde se le provea terapia. En el caso de los adolescentes, que es lo que ustedes acaban de observar, definitivamente con mayor interés el Estado guatemalteco busca lograr este propósito, rescatar, lograr recuperar a un adolescente que se encuentra quebrantando la ley penal y a la vez se encuentra deteriorando su derecho a la salud y encontrar la salida alterna a una prisión preventiva o privación de libertad. La siguiente diapositiva.
Importante entonces que consideremos lo que anteriormente mencioné, no solo es objeto de evaluación, sino que realmente deben ustedes considerarlo para cualquiera que pretende litigar. Todos los delitos contemplados entonces en esta ley tienen impedimento expreso para que una persona se encuentre en libertad. Claro, existen otros mecanismos legales que se pueden aplicar, en este caso, pues un procedimiento abreviado, un procedimiento simplificado, una suspensión condicional de la pena, en fin, otros protocolos utilizables para evitar que una persona por un cigarrillo, por ejemplo, de marihuana, se encuentre guardando prisión pues más de un año dentro de lo que se lleva a cabo un debate, que es lo que dura, si bien nos va en nuestro sistema judicial. 1 año, 2 años guardando prisión, incluso hasta cumpliría la pena mínima que tiene ese delito. Entonces se buscan otros mecanismos o protocolos. Para ello, solo puedo indicarles a los que estén interesados de poder ampliar conocimientos, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad se han pronunciado en cuanto a no admitir un procedimiento simplificado o abreviado hasta que no se encuentren el peritaje emitido de manera legal sobre la existencia de la droga, la pureza de la droga y la cantidad de esa droga. Voy a explicar un poquito para que ustedes puedan comprenderme. Creo que en otras clases ya lo mencionamos, pero cuando una persona se encuentra detenida o es detenida por delitos contra la narcoactividad, el primer protocolo que realizan los agentes de Policía Nacional Civil es llamar a un especialista para que le practique una prueba. No pueden suponer que lo que tiene la persona es droga. No se puede simplemente indicar que así es, si no existe un especialista, un perito que así lo determine. En este caso, son especialistas, como ya indiqué, de la Dirección de Policía Nacional Civil, quienes practican la prueba y se denomina presuntivo positivo. Colocan unos reactores químicos y se da un color determinado, en este caso un azul. Se considera entonces que presuntamente es una droga. Eso es el primer indicio para poder entonces consignar a una persona o detenerla. En algunas oportunidades se detuvo a personas teniendo en su poder bicarbonato, teniendo en su poder lo que como fécula de maíz o cualquier otra sustancia, y se les otorgó la libertad al momento que el especialista de SAIA practica entonces la pericia y determina si o no da un presuntivo positivo. A partir de eso entonces se da la detención de una persona, con posterioridad se le toma su primera declaración y es el juez de primera instancia penal quien ordena que se practique, la prueba se denomina de incineración de la droga y es a través de esa pericia donde se va a determinar la pureza, donde ya es entonces un especialista químico quien determina si esa droga tiene entonces la pureza o qué tipo de droga es, si es marihuana, cocaína, heroína o cualquier otra, ¿verdad? Determina entonces su peso, su pureza y si es o no es droga o estupefaciente. Desde esa cuenta que ahora, reitero, Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia determinan que para dictar una sentencia un juez debe esperar hasta tener ese informe para no violentar el debido proceso, ¿verdad? Para que se cumpla con la garantía de probar la culpabilidad de una persona y en consecuencia la emisión de una sentencia condenatoria. Voy a hacer un paréntesis y voy a revisar si hay algunas preguntas. Tal vez me puedes apoyarme al dar lectura. Mucho gusto, Lick. Permítame un momento, vamos a ver. Dice el compañero Santiago, tengo una pregunta para la licenciada, pero no puedo hablar por el micro. Perdón. ¿Qué pasa si alguien lleva marihuana y la policía se percata de ello, aunque sea una cantidad pequeña? Bien. No importa la cantidad, siempre van a ordenar la detención de una persona.
Para ello, la ley ya va a clasificar qué tipo de delito es. Más adelante en las diapositivas yo les incluí los delitos más relevantes. Dentro de ellos se considera la posesión para el consumo. Este es el delito con menos pena dentro de esta ley. Sin embargo, tiene impedimento para una medida sustitutiva y pues obviamente la persona será detenida, consignada y puesta a disposición de un juez competente y luego su primera declaración. Este es reitero, el delito con menor pena, pero existen otros delitos. Promoción y fomento, promoción y estímulo a la drogadicción, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, también tránsito internacional de drogas, en fin, diversos delitos que contempla esta ley. Reitero, yo los más relevantes son los que les coloqué para explicarles y darles un ejemplo de cómo es que se da. ¿Cuál es la otra pregunta? Perdona, Marlon. Dice, buenas noches, licenciada. Si ya se hizo el examen químico y se determinó qué tipo de droga es, se puede, perdón, se puede solicitar un procedimiento abreviado si el delito lo amerita. Sí, de hecho esa es la intención. Ya teniendo el examen químico, ¿verdad? No hablamos del presuntivo positivo, sino ya el acta que se determina sobre o la que practica ya el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. A partir de ahí, ya con ese informe, se puede aplicar un procedimiento abreviado. Obviamente, siempre que se cumplan con los requisitos en determinados delitos. Hablemos de posesión para el consumo o promoción y fomento a la drogadicción. Hay otros delitos donde la pena pues no lo permite, ¿verdad? Como el de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, el de traslado o el de tránsito ilegal. Hay delitos que no encajan en el procedimiento abreviado, pero los de menor categoría sí. Esa es la finalidad, que la persona pueda salir antes y no cumplir toda la sanción, ¿verdad? Incluso la ley también permite la conmuta. Sí se pueden conmutar ciertos delitos contemplados en esta ley. Todos los que contemplan dentro de una pena menor a 5 años de prisión. Haciendo un breve paréntesis, nos quedan 2 minutos con 29 segundos. Entonces, va a haber una pregunta más que dice... Correcto. Ligda, desde su perspectiva, ¿el consumo de pegamento se podría categorizar como una droga en un futuro? Bueno, tendremos que analizar que solo pueden, por el principio de legalidad también, solo se consideran las determinadas en la presente ley. El pegamento aún no es considerado como una droga, como un estupefaciente, narcótico, alucinógeno, prohibido, ¿verdad? Sin embargo, pueda que en un futuro se amplíe la ley, aunque lo que se busca es, en muchos casos, legalizar el uso. Ya no Guatemala está siendo tan prohibisiva en estas prácticas. Sin embargo, hasta el momento no es considerado como una ley, o no es como una droga, no está prohibida, ¿verdad? Su uso no es ilícito. Que daña la salud, definitivamente, pero no está contemplado dentro del parámetro legal de esta ley. Solamente, Alex, si quiere puede continuar. Queda 1 minuto y medio. Muy bien. La siguiente diapositiva. Oh, perdón, regresa, no, creo que no expliqué esa, la que se me pasó. Lo siento. Bien, para entonces determinar quiénes participan en el delito, hay 2 clasificaciones, las personas físicas y las personas jurídicas. Voy a explicar entonces, antes de que se nos vaya el tiempo, brevemente, cómo es que se considera que participa una persona física. Son considerados como autores de los delitos a que se refiere la presente ley las personas físicas que tomen o formen parte en la ejecución del hecho, presten auxilio o ayuda anterior o posterior, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer el delito. Quienes emitieren promesas anteriores a la perpetración o integren su realización o determinación. También quienes insten a que se realice el mismo. También quienes se consideran autores son los que se valen de su superioridad